Las 7 dispensaciones. Dios te bendiga. Mi nombre es Juan Belmonte, espero estés bien. Mira, hoy vamos a hablar acerca de las 7 dispensaciones que están en la Biblia. Una manera de cómo entender la Biblia ordenadamente es por medio de las 7 dispensaciones. Si tú entiendes las 7 dispensaciones que están en la Biblia, vas a entender mejor la Biblia, y así cuando la abras donde la abras, la vas a entender, ¿verdad? La humanidad, Dios trató con la humanidad por 7 dispensaciones, ¿verdad? En cada dispensación tenía sus propias reglas, leyes, pactos, recompensas, etcétera, ¿verdad? Siempre había un personaje en cada, se destacaba un personaje en cada dispensación, ¿verdad? Dispensación quiere decir en griego economía, ¿verdad? Que significa literalmente administración o economía de una casa. Eso significa dispensación, ¿verdad? Cada dispensación comienza bien, pero termina mal. Comienza en bendición, pero termina en maldición. O sea, una dispensación es un tiempo que Dios trató con el hombre, ¿verdad? Como te decía, con diferentes reglas, leyes, pactos, promesas, ¿verdad? Entonces, pero cada dispensación comenzaba bien, pero terminaba mal, porque el hombre la regaba. Dios hacía las cosas bien, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos habla de las 7 dispensaciones, y una manera ordenada de leer la Biblia o sea, se lee la Biblia más organizadamente de la manera dispensacional. Cuando la Biblia la lees organizadamente de una manera dispensacional, la entiendes. Yo, a mí se me enseñó desde hace 18, 19 años, se me enseñó a leerla así, ¿verdad? Me enseñaron las dispensaciones y no me costó mucho entender, ¿verdad? Por eso vas a ver unas reglas raras de repente en la Biblia, pero es que eran de determinada dispensación, ¿verdad? La Biblia nos habla de 7 dispensaciones, como habíamos dicho. La primera es la dispensación de la inocencia o edénica, ¿verdad? La segunda dispensación, la de la conciencia o antidiluviana. La tercera dispensación, la del gobierno humano o posdiluviana. La cuarta dispensación, la de la promesa o de los patriarcas. La quinta dispensación es la de la ley o la legal, ¿verdad? La sexta dispensación es la de la gracia o la eclesiástica. Y la séptima dispensación es la de juicios o la final. Que también, dicho sea de paso, como ahí está el reino milenial, también le llaman la dispensación del reino milenial, ¿verdad? Entonces, vamos hoy a estudiar la primera dispensación, ¿verdad? Voy a hacer una serie de las dispensaciones, ¿verdad? De estudios. Uno tal vez por estudio, tal vez 2, 5, 6, 7 estudios, depende, ¿verdad? Ahorita vamos con la primera, ¿verdad? Entonces la primera dispensación es cuando está el primer hombre y la primera mujer, que eran puros e inocentes, ¿verdad? Gozaban de comunión con Dios. No había necesidad de hacer ritos o oraciones. Ya al hablarle a Dios, Dios contestaba y tenían una comunión. Eran mayordomos del mundo que Dios les puso. Ellos enseñoreaban en todo. La desobediencia causó pecado y muerte, pero con la promesa de un Salvador. Y en Génesis 2:22 dice que Adán y Eva estaban ambos desnudos, porque estaban en inocencia. Dice, estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Eran como unos niños. Un niño de 1 año, 2 años, le quita el pañal, se agarra a correr, a caminar, y no le da pena. No le da pena. ¿Por qué? Porque está en la inocencia, ¿verdad? Y así estaban ellos. Y Adán y Eva señoreaban la tierra, y esto enfureció al diablo, porque el diablo ya estaba ahí. Ahí en Génesis 1:28, 30 nos dice, Génesis 1:28 al 30 nos dice, y los bendijo Dios, o sea, los casó, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado
toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay, en que hay fruto, que dé semilla, os será para comer. Y a toda la bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Ellos señoreaban. Ellos eran los reyes de la tierra. Ellos la controlaban. Dios se las había dado. Pero la serpiente, que era más astuta, la serpiente, el animal más astuto de todos es la serpiente. Entonces la serpiente, que era más astuta, usó Satanás una serpiente para engañar a Eva con la astucia, ¿verdad? Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol del huerto, ¿verdad? Entonces llega a engañar a Eva, la serpiente. Y Adán se descuidó. La dejó sola, o sea, debió haber de cuidado, estar siempre pendiente con ella, ¿verdad? Entonces llega la serpiente y tienta a Eva y desobedece, ¿verdad? Entonces, el mandamiento en 2:17, Dios le había dado un mandamiento a Adán. Adán le dio el mandamiento a Dios. Y ya después Adán se lo platicó y se lo explicó a Eva, ¿verdad? Entonces el mandamiento de Génesis 2:17 era: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Entonces la serpiente le dijo, con que Dios os ha dicho que no coman de este árbol. Dijo, sí, no, de todo árbol podemos comer menos de este árbol, porque el día que del comamos vamos a morir. La serpiente lo engaña, no comerás, serás igual, él tiene envidia, seréis igual que Dios. Entonces ella lo vio agradable a los ojos y codicioso, y lo comió y la engañó. Entonces ahí empezó el primer pecado. El primer pecado fue transgredir el mandamiento de Dios, el mal, ¿verdad? Entonces, aquí surge una pregunta: ¿quién hizo el mal? ¿Verdad? Bueno, para empezar, el mandamiento era para Adán, pero después Dios viene y le reclama a Adán. Si Eva comió, después Eva le dio a Adán y le dijo, mira, no pasó nada, come, y él comió. Y ahí fue donde se dio cuenta que se avergonzaron, se dio cuenta que estaban desnudos, porque entró el pecado en sus vidas. Y después Dios le habla a Adán y le reclama a Adán. No le reclama a Eva, le reclama a Adán. ¿Por qué? Porque el mandamiento se le había dado a Adán y porque la cabeza del hogar era Adán, ¿verdad? Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Quién hizo el mal? ¿Quién hizo el mal? Aquí hay una revelación, hay una enseñanza, ¿verdad? Según la Biblia, el mal, eso te va a asustar y te va a sorprender, pero ahorita te lo voy a mostrar con la Biblia. Según la Biblia, el mal lo hizo Dios. Dios hizo el mal. Y esto nos lo dice Isaías 45:7. Fíjense lo que dice Isaías 45:7. Dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Dios, ninguno más que yo. Que formo la luz, Dios forma la luz, que creo las tinieblas, que hago la paz, que creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Dios hace todo eso, la adversidad, la paz, el mal. También, acá en Deuteronomio, también, Deuteronomio 3:15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios lo puso ahí, el bien y el mal. Él les puso el árbol. El árbol era de la ciencia del bien y del mal. En el árbol había la oportunidad de hacer bien como mal. Dios lo puso ahí para que hagas bien o mal, lo que tú quieras, nada más que te da libre albedrío, ¿verdad? Y también aquí en Deuteronomio 30, el 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios dice, llamo por testigos hoy contra vosotros que he puesto. Dios dice, yo puse. ¿Qué puso? La vida y la muerte. ¿Qué puso? La bendición y la maldición. Pero también dice, escoge la vida para que vivas. Entonces, Dios, ¿por qué hizo el mal? ¿Por qué puso el mal? Bueno,
lo hizo. La Biblia nos dice que Dios en Génesis 1, cuando estaba haciendo cada día, Dios, cada día que terminaba algo de la creación, el primer día dividió la luz de las tinieblas y así sucesivamente, ¿verdad? Hizo los cielos, las aguas, las dividió de las aguas, todo eso, y cada que acababa decía, y vio Dios que era bueno. O sea, todo lo que hace Dios es bueno. En Eclesiastés 3:11 dice, y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios todo lo hace bueno, sí, hermoso todo lo hace hermoso. Entonces, si Dios hizo el mal es bueno, no necesariamente, pero si Dios hizo el mal, era bueno que hiciera el mal. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo como una tabla de valores. Porque ¿cómo íbamos a conocer el bien si no habría mal? ¿Verdad? ¿Cómo conoceríamos las tinieblas si no había luz? ¿Cómo valoraríamos la vida si no está la muerte? ¿Verdad? ¿Cómo valoraríamos la salud si no está la enfermedad? ¿Verdad? ¿Cómo valoraríamos la riqueza si no está la escasez? ¿Verdad? ¿Cómo valoraríamos la alegría si no está la tristeza? Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios el mal ahí lo puso para que escogieran el bien, no para que escogieran el mal. Por eso aquí dice en Deuteronomio 30:19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Dice, yo pongo el mal y el bien, pero escoge el bien. Esto le está hablando aquí ya le está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, hasta la fecha sigue haciendo eso Dios. Él sí, el mal lo hizo, nada más que el problema fue que el diablo fue el primero que usó el mal para mal. Y luego la humanidad usamos el mal para mal. Pero Dios hizo el mal, pero para bien, para ponerlo como tabla de valores, ¿verdad? Para darnos libre albedrío y para que escojamos el bien, ¿verdad? Y bueno, seguimos. Eso hizo en la primera dispensación, pero el pecado rompe la comunión con Dios, ¿verdad? Por tanto, en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres a partir de ahí. Entonces, por eso es que hoy en día, a partir de Adán y Eva, de que fallaron, ya la muerte viene a pasar a nosotros, por ellos entró, ¿verdad? Entonces, Dios les hizo túnicas para tapar su pecado porque ya tenían vergüenza, ya cambió su mente, cambió de un niño, en un momento cuando comieron del fruto, cambió en un momento como si fuera un niño de 2 años a un joven de 20 años. Si pones un niño y una niña de 2 años en una bañera desnudos, no pasa nada, no se avergüenza, no ve nada malo. Pero si pones a un joven de 20 años con una joven de 20 años en una bañera, pasan muchas cosas, pecado y muchas cosas. Así pasó ellos su mentalidad, ¿verdad? Entonces, Dios les puso túnicas y Dios ya ahí surgió la ley de la paga de pecado era muerte. Y la muerte, sí, el pecado causó que que Dios le pusiera unas túnicas a ellos, y para poner las túnicas de pieles de animales tuvo que haber matado a un animal. Entonces el primer pecado causó una muerte de un animal. Y hasta la fecha, hoy en día, ahí mismo en Romanos 3:23, 6:23 dice que la paga de pecado es muerte, y hasta la fecha la paga de pecado es muerte. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la única manera, a partir de ese Adán que cometieron Adán y Eva, a partir de allí, para recuperar nosotros nuestro pecado, para limpiar nuestro pecado, es necesario derramar sangre. Desde el primer pecado que cometieron hasta la fecha es necesario derramar sangre. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es la única manera de limpiar pecados, es derramando sangre, ¿verdad? Pero
en un tiempo el pueblo de Israel les ofrecía animales a Dios. Dios ponía un sustituto, un animal, que derramaran la sangre de un animal para que muriera ese animal. Y así, en ese derramamiento de sangre, se limpiaba el pecado de la persona que le llevaba ese sacrificio a Dios. Pero se cansó Dios porque las personas lo tomaron a juego. Pecaban y le ofrecían el animal. Pecaban, le ofrecían el animal. Pecaban, le ofrecían el animal. Y no había cambio en sus corazones. Entonces Dios dijo, me tiene hastiado con tantos sacrificios. Me quieren ofrecer sacrificios si la plenitud de la tierra es mía. Entonces el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios tomó forma humana en la persona de Jesucristo. Y ese Verbo, Jesús, Juan el Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El corderito, el borreguito, Jesús. Él iba a derramar su sangre para el perdón de todos los pecados con un solo sacrificio, ¿verdad? Y el sacrificio de Cristo, el derramamiento de sangre de Jesucristo, Él limpia todos los pecados de toda la humanidad. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, hablando de Jesús, por él seremos salvos de la ira de Dios. También Efesios 1:17, Hebreos 9:12, Apocalipsis 1:5, Apocalipsis 7:14 nos dice que la sangre de Cristo es la que nos limpia y nos salva. ¿Y por qué la sangre? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la sangre? No suena medio macabro. No, tiene un propósito. ¿Por qué? Porque en Levíticos 17:11 dice que la vida de la carne en la sangre está. Entonces, la paga de pecado es muerte. Entonces corresponde que esa sangre sea derramada. Antes los animalitos le derramaban toda la sangre porque la sangre representaba la vida. Entonces le quitaban la vida y el pecado estaba en la sangre, le quitaban toda la sangre, entonces el pecado quedaba ahí derramado en el suelo, en esa sangre. Por eso usó la sangre. La sangre representa la vida, ¿verdad? Y también en Ezequiel 18:20 al 21 dice, el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. El alma que pecare, esa morirá. Cada uno que peca tiene que venir ante el Señor para que el Señor le limpie el pecado. No es posible que tú ya te moriste y luego que yo hago ciertos sacrificios, ciertas oraciones, ciertas cosas, o pago una lana o lo que sea y te limpio el pecado con mis oraciones o qué sé yo, ritos que se hacen. Eso no es cierto, porque el alma que pecare, esa morirá. Y la persona tiene que morir, pero Dios le da la oportunidad de que agarre un sustituto, y ese sustituto viene siendo el Señor Jesucristo. Él muere por nosotros. Fíjate qué bello. Él te da la vida y para que tú seas como justo, y Él recibe la muerte para que Él quede con el pecado en su cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué es pecado? Tú me vas a decir, ¿qué es pecado? Bueno, Primera de Juan 3:4 dice, el pecado es la infracción de la ley. Eso es el pecado, infracción de la ley, ¿verdad? Entonces se tiene que limpiar ese pecado. ¿Por qué? Cada que infringimos la ley, cometemos pecado. Siempre necesitamos estarnos arrepintiendo, ¿verdad? Y cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador y nacemos de nuevo, ya Él limpia nuestros pecados. Y después de allí, cuando ya lo recibimos como Salvador, nos bautizamos, nacimos del agua y del Espíritu. Ya después que pecamos, lo único que necesitamos hacer es, Señor, me arrepiento de este pecado, confesárselo, y automáticamente nuestro pecado va al cuerpo de Cristo 2000 años atrás, y Jesucristo en su muerte paga ese pecado y paga cada pecado que cometemos, ¿verdad? Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Entonces, el efecto después de que Adán y Eva fallaron, el efecto en el hombre, nosotros somos, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:23, dice la Biblia que nosotros somos tripartitos, tenemos tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? Bueno, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos esas tres partes, ¿verdad? ¿Y qué pasó a partir de que Adán y Eva pecaron y entró el pecado a sus vidas, y ese pecado nos lo pasó y nos lo heredó? Bueno, el cuerpo es sujeto a dolor, enfermedad, muerte y pudrición. El alma, ¿qué le pasa al alma? La alma viene siendo la mente y voluntad y emociones dominadas por pasiones y deseos sensuales. ¿Y el espíritu? ¿Qué le pasó al espíritu? El espíritu separado de Dios bajo la influencia de Satanás. Ya no tenemos conexión con Dios. Necesitamos de buscar a Dios, santificarnos, leer la Biblia, orar, buscar a Dios para tener esa conexión, ¿verdad? Y para finalizar, esta dispensación termina en el juicio. Como les digo, cada dispensación comienza bien, pero termina mal. Génesis 3:22 al 24
dice, fíjense cómo terminó aquí la dispensación, dice, y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora sí ya lo sabía. Antes no sabían, Adán y Eva no conocían el mal, conocían nada más el bien. Dice, ahora es como nosotros conociendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Había otro árbol que se llama el árbol de la vida y Dios no quería que comieran eso para que vivieran aún en su pecado. ¿Cómo estás tú con el Señor? ¿Cómo está tu pecado? ¿Ya lo limpiaste? Busca al Señor para que te limpie. El Señor Jesucristo te lo puede limpiar. Dios te bendiga.